Fue el movimiento judío más violento que luchó contra el Imperio Romano para la liberación e independencia de su pueblo. La palabra sicario que hoy utilizamos para referirnos a un asesino despiadado y cruel tiene su origen en este movimiento. Uno de los 12 apóstoles de Jesús, llamado Simón el Celote, perteneció a este movimiento. Bienvenidos al resumen de la historia de los celotes. La palabra celote proviene del hebreo canaim, que significa un seguidor celoso y fanático de Dios. Esto se debía a su postura extremista de este movimiento, ya que realizaban crueles asesinatos y se levantaban en armas para hacer prevalecer su pensamiento y a la vez para buscar la liberación e independencia del pueblo judío. Según el historiador judío Flavio Josefo, este movimiento era la cuarta filosofía o la cuarta secta más importante dentro del judaísmo. El primero eran los fariseos, el segundo eran los saduceos, el tercero eran los esenios y por último estaban los celotes. También, según este historiador, este movimiento surgió en el año 6 después de Cristo, cuando el emperador romano César Augusto designó al gobernador de Siria, Quirino, a que realizara un censo en toda Judea, para que haya nuevos impuestos por todos los pobladores judíos. Al ver estos abusos de los romanos a los judíos, muchos de los pobladores realmente se enardecieron y se levantaron en armas. Se disgustaron y estaban dispuestos a no participar de este censo. Y fue allí cuando Judas el Galileo se levantó en los días del censo. Y la Biblia nos muestra claramente esto en Hechos, donde nos dice lo siguiente: se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. A Judas el Galileo se le considera fundador de los celotes. Y a pesar que esta revuelta comandada por él fue reprimida y controlada por el Imperio Romano, el espíritu de libertad y de independencia seguía intacto en muchos judíos, ya que años más tarde, en el año 66 después de Cristo, el gobernador romano Gesio Floro robó dinero del templo judío. Esto acrecentó la ira de muchos celotes y de la mayoría de la población, que realmente desató la gran revuelta judía, o también llamada la primera rebelión judeo-romana. En un lapso de 3 a 4 años, los judíos resistían a las tropas romanas y querían su independencia. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito Vespasiano ingresó al templo y destruyó todo el templo, incendiándolo en llamas. Asimismo, masacró y esclavizó a todos los judíos rebeldes. Esto fue devastador para toda la población, ya que el templo era el lugar más sagrado para todo el judaísmo, donde se realizaban los sacrificios, los rituales, se daban los diezmos y muchas otras cosas importantes para los judíos. A pesar que el templo fue destruido, un pequeño grupo de celotes se refugió en la ciudad de Masada. Esta era la última fortaleza en pie de los judíos. Sin embargo, en el año 73
después de Cristo, los romanos ingresaron a Masada, pero grande fue su sorpresa, que no tuvieron que luchar contra los celotes, ya que los celotes, en ese espíritu que era valiente y en ese espíritu que no quería rendirse jamás, decidieron suicidarse en conjunto y no dejar que los romanos los mataran con sus propias manos. Buscaban seguir el ejemplo de los macabeos. Los celotes se inspiraban mucho en el ejemplo del grupo judío llamado macabeos, quien 2 siglos antes de Cristo lucharon contra el imperio seleucida y lograron la independencia de su pueblo, que duró aproximadamente 80 años, hasta la llegada del general Pompeyo, quien anexó Judea para el imperio romano. Existía una facción más radical y cruel dentro de los celotes. Este grupo eran los llamados sicari, quien eran celotes despiadados que utilizaban una gran daga para asesinar a los romanos, a los griegos, a judíos que consideraban apóstatas o colaboradores del gobierno romano. Es por ello que hoy en día se utiliza la palabra sicario para referirnos a un asesino despiadado y cruel. Su doctrina era similar a la de los fariseos, es decir, creían al igual que los fariseos en la vida después de la muerte, en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y demonios, en toda la ley escrita, es decir, todo el Antiguo Testamento, pero también sus tradiciones y leyes orales y la venida del Mesías prometido. Por eso que muchos afirman que los celotes son un grupo que se desprende de los fariseos, es decir, son fariseos extremistas y con un espíritu ultranacionalista de liberación y de independencia. Pero sin lugar a dudas, su creencia más arraigada y profunda de los celotes era que ellos consideraban que solo Dios era su único Señor y gobernante. Por ello que se rehusaban a obedecer a cualquier imperio y gobierno. Asimismo, creían que Dios iba a enviar al Mesías para que sea su rey y señor. Sin embargo, ellos veían este sueño con violencia y rebeldía. Pero para nosotros los cristianos, Jesús fue ese Mesías prometido y su reino es espiritual, que se basa en amor, fe, justicia. Sabiendo esto, debemos reflexionar en Simón el Celote. La Biblia nos muestra que era parte de los 12 apóstoles que caminaron con Jesús y nos la aclara en el siguiente versículo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Sin embargo, a pesar que la Biblia ya no nos da más detalles de la vida de Simón el Celote, debemos destacar un punto muy importante en la vida de él, y es el hecho de que Jesús lo escogió para que sea parte de esos 12 apóstoles que caminaron con Jesús. Es muy importante entender que Jesús sabía quién era Simón, de dónde venía, sus pensamientos ideales que tenía. Sin embargo, lo escogió, sin embargo, lo llamó. Y realmente esto nos da un gran mensaje, a que tal vez la persona más odiada en esta sociedad o la que tiene las características más negativas sienta que Dios no lo ve. Sin embargo, Dios dice la palabra que de lo más vil y menospreciado escogió para avergonzar a los sabios.
Asimismo, la gracia de Dios es más grande que nuestro conocimiento, que nuestros perjuicios, y realmente Él vino a salvar todo lo que se estaba perdiendo y lo que se está ahora también perdiendo. Yo te invito a que puedas reflexionar en esto. Que Dios te bendiga. Y si te ha gustado este video, por favor compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a este canal, que tenemos muchos videos similares a este. Y nos vemos en otra oportunidad.